un tipo precioso en todos los sentidos, es lo que yo denomino el puto amo. El puto amo. Está en línea Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Connie? Más puto que amo, ¿no? A esta Sí, altura, pero no, bueno. no, maravilloso. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Sí, sí, va ahí en cuarentena, aislado, viéndote tus editoriales encendidos, Bueno. poniendo claridad en algunos temas, así que son voces que se agradecen. Bueno, para quienes no lo saben, Esteban fue uno de los hombres imprescindibles en la sanción de la ley de matrimonio civil igualitario. ¿Qué fuiste? ¿Redactor? ¿Corredactor? Algo de eso fuiste, ¿no? Bueno, arrancamos, sí, en el año 2005, cuando España aprobó la ley del matrimonio igualitario, que nosotros ya habíamos podido ver el proceso ese desde el inicio, por gracias a amigos del activismo español, Pedro Cerolo, José Mari Sánchez de Fundación Triángulo, bueno, gente que nos había invitado a ver todo ese proceso cuando se da la posibilidad de que el diputado socialista, en ese momento diputado nacional Eduardo Di Polina, nos invita a, a presentar un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Decidimos conformar la federación, estuvimos en todo ese proceso de la redacción de la ley, de todo el cabildeo, después también con la ley de identidad de género, trabajando muy intensamente en la Cámara de Diputados, en todo lo que eran las organizaciones a nivel de todo el país, viajando mucho, generando movimiento y generando las condiciones para que en el año 2010, en el 14 y 15 de julio, en esa fría madrugada, finalmente la ley se transformara en una realidad. Y después, a partir de ahí, me tocó presidir la Federación LGBT. Ujú. Al otro día de la ley de matrimonio igualitario me eligieron presidente de la Federación LGBT. Lo que habrá sido Y bueno, ese festejo debe haber sido inolvidable, ¿no? Esa sin ceremonia. dormir. Sí, me Salimos a imagino. las 5 de la mañana, a las 6 ya estábamos arriba también porque teníamos ganas de gritárselo al mundo. A las 8 de la mañana estábamos ya en el Congreso de la Federación pensando estrategias para la ley de identidad de género, que nos parecía también urgente y que poquito más de un año después se hizo realidad. Y bueno, sí, días que recuerdo con muchísimo cariño y como un enorme aprendizaje también a nivel personal, así que agradezco haber estado en esa etapa que me tocó a mis 30, o sea que también coincidió con una renovación Ujú. generacional del movimiento LGBT en Argentina. Y bueno, nada, la verdad que muy feliz de haber sido parte de eso. Bueno, después fuiste funcionario, hiciste una enorme gestión en torno digamos, a la garantía de los derechos en Santa Fe, de todo el colectivo, refugios que son emblemas hoy, que ojalá sean sostenidos por la nueva administración. Pero la verdad es que ayer recibí un mensaje de un amigo al que seguramente conoces, que es Nicky, un trabajador de la salud de la provincia, Sí, claro, que enorme. me transfiere una preocupación genuina, que dice que hay un absoluto abandono del colectivo de trans, sobre todo, que no están recibiendo protección, no están recibiendo alimentos, que no están teniendo ningún tipo de asistencia del Estado, y que es imprescindible que hagamos algo, porque el Estado parece ignorarlos. No sé qué información tenés, digamos, si estás en contacto con ellos, con ellas. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, Connie, decir que vos decías al inicio cuando me presentaba que fui secretario, en realidad subsecretario de Subsecretario, Género, sí. Diversidad, era Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, que Bueno, fue el pero área que creó. los socialistas tienen esos nombres que son imposibles de Pero, memorizar, pero Esteban. justamente voy al fondo y no a la forma, Sí. porque por primera vez, por la decisión política del entonces gobernador Miguel Lifschitz, en el presupuesto provincial, los legisladores y legisladoras, incluidos los senadores y la senadora, tan conservadora esa Cámara, tuvieron que votar presupuesto todos los años para las políticas de diversidad sexual. Ujú. Y no es menor que el Estado nos nombre, porque cuando el Estado no nos nombra y no estamos en el organigrama, no estamos en la raviolera, desaparecemos. Ujú. Y esa es la primera medida que toma el gobierno de Omar Perotti,
bajo la supuesta buena noticia de jerarquizar las políticas que se destinaban a género y a diversidad sexual, crea una secretaría que nos borra, no existe más la subsecretaría de diversidad sexual, incorpora dentro de un mismo área jóvenes, mujeres y diversidad sexual, Claro. sin un organigrama claro de quién se ocupa, y esto en el Estado tiene un impacto concreto, que es con quién hablan las organizaciones, a quién le reclaman las referentes y los referentes de las mujeres y varones trans de toda la provincia, que son de los sectores que peor la pasan en esta etapa de confinamiento, aislamiento, muchas trabajadoras sexuales, personas que trabajan en emprendimientos personales, en la economía informal y que hoy no tienen los ingresos. Vos sabés, Connie, que cuando arrancó la pandemia, como se había muerto la madre de Pep Guardiola y Sí, sí. un millonario en Nueva York tenía coronavirus en la Quinta Avenida, se decía que era el virus más democrático de la historia, y la verdad que es un virus bastante antidemocrático, poco igualitario, que finalmente cuando pasa la primera espuma de los casos vemos que en cada lugar donde está impactando, la peor parte se la llevan los sectores más excluidos, sea el barrio 31, sean los latinos y los negros en el Bronx en Nueva York, sea en la provincia del Chaco o sea en los barrios populares en nuestra provincia. Y dentro de esas poblaciones, obviamente no solo la infección por el virus, sino también las consecuencias económicas de un parate casi total de la economía mundial, de no poder ir a la escuela, de no tener clases. Digo, para que te des una idea, nosotros en los años de la gestión de la subsecretaría becamos a más de 450 personas trans con una beca económica que pagaba diversidad sexual, gracias al presupuesto que existía para la diversidad sexual, para que vuelvan a la escuela. Ese programa fue lo primero que descontinuó la nueva gestión, con el pretexto de que ahora estaba el Progresar de Nación, que ahora incorpora personas trans. Resulta que el Progresar quedó en la mitad de camino con las inscripciones, porque la mayoría de las chicas y chicos trans que dejaron la escuela vuelven en el formato de EMPA, que empieza más tarde. No pudieron completar su inscripción y se quedaron sin la beca provincial y sin la beca nacional. Y esa beca, que tal vez no era mucho dinero, capaz que eran 1.500 pesos por mes, hoy por hoy sería tal vez tener algo, algún que otro día, una semana al mes, algo del alimento garantizado. Por eso aparecen las ollas populares que está llevando adelante en Santa Fe Alejandra Ironiz y Lucy Jiménez. Lucy Jiménez, que no es antiperonista, que forma parte del peronismo, digo, no es un tema partidario, porque también aparece esa descalificación berreta de que esto es porque son socialistas y ahora no están más y qué sé yo. Hay organizaciones de todas las extracciones políticas que han conformado una asamblea que está reclamando una reunión. Imagínate en qué punto estamos. Una reunión que no se otorga. O sea que no hay, en principio no hay ni siquiera una reunión. O sea, todavía no han podido plantear el tema. Ha habido reuniones individuales, ha habido convocatorias dividiendo, intentando dividir, ¿no? La vieja estrategia de la política de dividir a los movimientos sociales. Ha habido una convocatoria bastante limitada a una mesa de articulación y diálogo de mujeres y diversidad sexual, cuando en realidad las temáticas, si bien se rozan, tienen impactos totalmente diferentes. Yo veía ayer a la tarde a la secretaria de Estado Celia Arena haciendo un vivo por Instagram, dedicando 2 horas de su tarde a un vivo por Instagram. A la asamblea aún no le ha otorgado una reunión y la asamblea ya reúne a más de 20 organizaciones que, te reitero, lejos están de ser socialistas. La asamblea se creó en el año 2018 para criticar cosas que teníamos también obviamente que ser criticadas en la gestión nuestra, justamente por una percepción de algunas organizaciones de que si bien había una política pública, en algunos aspectos no llegábamos, y eso probablemente sea cierto, porque fue la primera experiencia de una política pública. Siempre falta escala, a veces falta presupuesto, a veces falta decisión política, a veces se puede avanzar en algunos temas, otras veces falta tiempo, y asumimos todas las cuestiones que pudieron haber existido, pero la realidad concreta es que dejamos una política pública instalada, una red de casas LGBTI, la de Santa Fe está cerrada hace meses, sin actividad, sin cumplir su rol de ser un centro social y cultural para el colectivo. Se levantaron los programas de becas, se levantaron los convenios con las organizaciones, se levantaron los programas de asistencia alimentaria. La verdad es que es preocupante la realidad del colectivo LGBT, fundamentalmente de mujeres y varones trans, que hoy tienen casi como única respuesta la respuesta comunitaria, con algunas políticas nacionales que están llegando, poco pero llegan,
tal vez no desde donde tendrían que llegar, que sería el nuevo Ministerio de las Mujeres, que también viene un poco perezoso, pero evidentemente en otras áreas como desarrollo y el INADI hay activistas de la diversidad que están movilizando algunos recursos y algunas políticas van llegando. Pero la verdad es que parece un espejo de lo que fue el discurso del gobernador Omar Perotti el 1 de mayo, ¿no? Lo único que pudo anunciar fue los fondos nacionales que llegan a las familias, a las empresas para pagar sueldos, para el insumo médico, poco y nada de la provincia, cuando hay un presupuesto votado, porque este presupuesto que se votó en el mes de noviembre y se promulgó pocos días antes de dejar el gobierno el Frente Progresista, es el último presupuesto que va a tener, hasta que haya un cambio obviamente de política, un ítem específico de políticas de diversidad sexual con un monto de dinero asignado. Así que pueden empezar a ejecutarlo sin miedo a gastarlo, porque sabemos que en el Estado también, si hay una urgencia, hay que gastar, y luego veremos cómo recomponemos cuando todo vuelva a la normalidad el presupuesto para los demás programas. Pero la verdad es que la emergencia no se está atendiendo, no hay un diálogo claro, un canal de diálogo claro en relación a con quién conversar. La nueva estructura invisibiliza y desaparece la diversidad sexual como corresponde, con nombre y apellido, porque si hay un área de mujeres, tiene que haber un área de la diversidad sexual, si hay adultos mayores y pueblos originarios, tiene que haber un área de diversidad sexual, y en el Estado, cuando no nos nombran, es muy difícil que existamos para las políticas públicas. En relación a esto, ¿qué tal? Esteban Beba te saluda. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te va? Es importante también contextualizar un poco e informar a la población, porque yo creo que la gran mayoría de la población no tiene idea que el 90% de la comunidad trans viene de barrios muy pobres, viene de la calle, vive de su cuerpo, vive de la prostitución y también, como vos decías, de algunos trabajos de este tipo, freelance o que por ahí, qué sé yo, pueden hacerlo. Y que existe mucha solidaridad dentro de la comunidad, que todo el tiempo están ayudándose y que estaría bueno también llamar a la población a que a invitar a la población a que sea solidario también. Totalmente, totalmente. Sumarse a colaborar con lo que se pueda. La verdad es que hoy por hoy, bueno, hay algún aporte, están muy activas las universidades, tanto en Rosario como en Santa Fe, aportando alimentos, aportando en el caso de Rosario viandas, pero también mucha solidaridad y algunas organizaciones nucleadas en esta asamblea en la ciudad de Santa Fe, generando viandas y olla popular para muchísimas personas. En las redes sociales, si buscan Asamblea LGBTI Santa Fe, les van a aparecer todas las vías de contacto. Hay que apelar obviamente a la solidaridad y atender la urgencia, que es lo que hoy nos quema las manos, ¿no? Y después, cuando se empiecen a normalizar las actividades y cuando se vuelva a retomar un poco la senda de todo el funcionamiento habitual, habrá que ponerse los pantalones largos, ¿no? Y pensar realmente qué tipo de políticas va a haber para la diversidad sexual, para que no se descontinúen las que ya existían, que más allá de que a veces pueden parecer insuficientes y seguramente nosotros mismos hubiésemos querido hacer mucho más, existían, ¿no? Y hoy la verdad es que no estamos. Y más en estos días, vos sabés que, Beba, que nos coincide justamente que hoy es el Día de las Familias, ¿no? Estamos celebrando de la eso diversidad quería hablar, familiar. Sí. La diversidad familiar. Y el domingo es el Día Internacional contra la Discriminación hacia el colectivo LGBT, que los gobiernos han asumido hace muchos años, los gobiernos de los países, provinciales y municipales, para tener un día de visibilidad y llamada de atención, porque hoy en el mundo más del doble de los países que garantizan el matrimonio igualitario penalizan la homosexualidad. Más de 70 países penalizan la homosexualidad, 12 de ellos con pena de muerte. O sea, esto es actual y hay una llamada internacional cada 17 de mayo. Recordaba yo que cada 17 de mayo, nuestro primer 17 de mayo inauguramos la casa LGBTI en Rosario, por ejemplo, que fue la primera casa LGBTI del país, y de hecho inauguramos la de Venezuela, que fue la segunda del país, porque hasta ese momento no había otra, y bueno, la verdad es que son fechas para reflexionar, pero también para pensar cómo está impactando esta crisis en cada población y que el Estado destine recursos, porque estamos hablando de una población relativamente pequeña, 1.200 personas trans viven en la provincia de Santa Fe, poquito más de 1.000 ya tienen sus DNI, están vinculadas a las áreas y a los servicios del Estado por vía de la salud, por vía de la asistencia, o sea que es una población que está muy cerca y que se podría tener fácilmente, así que esperamos que
que cambien algunas cuestiones realmente para que no sea solo la solidaridad de la comunidad lo que nos salve de este momento tan complejo. Exacto. Bueno, con respecto al Día Internacional de las Familias, Esteban, vi que van a hacer una actividad muy interesante en un folleto que difundieron ustedes a través de redes sociales y me gustaría que le cuentes un poco a los oyentes de qué se trata y qué van a hacer en este Día Internacional de las Familias. Bueno, hoy a las 6 de la tarde en el Facebook de la Federación LGBT, que es FALGBT, vamos a estar haciendo un encuentro descubierto también con el aislamiento, todas las redes y las formas de transmitir en todos los formatos, así que le estamos dando mucho jugo. Tuvimos actividades por el aniversario del matrimonio igualitario, vamos a tener otras más también a nivel de América Latina, un de debates para la red gay latino, y hoy a la tarde a las 6 vamos a estar generando un diálogo con distintas formas de familia, distintas familias de todo el país, que a través de la adopción, de la gestación solidaria o de la reproducción asistida han accedido a la maternidad, a la paternidad, a la comaternidad, a la copaternidad, también en el marco de la ley de matrimonio igualitario. Va a haber un consultorio con abogados y médicas para también poder despejar dudas, y es una forma de celebrar este Día Internacional de las Familias, que lo que viene a hacer es a recordarnos que todas las familias merecen la misma protección, los mismos derechos, y que es un compromiso colectivo efectivamente que eso suceda, no solo de los gobiernos, sino nuestro también como sociedad, cambiar la mirada que a veces tenemos de tengo dudas de si una pareja gay podrá adoptar o no, serán buenas las lesbianas como madres, podrá es lamentable que nos una lo mujer pregunten. trans ser mamá o ser papá. Que es lamentable que estemos escuchando esas preguntas en 2020. Bueno, pero sigue existiendo. Sí. Cada vez en Argentina, por suerte menos. La verdad es que el trabajo de las organizaciones ha sido enorme y hay digamos, hasta te diría en amplios sectores de la población una valoración positiva, ¿no? de esta visibilidad de las nuevas formas de familia, pero hay que seguir machacando porque, ningún derecho está conquistado siempre. Hay sectores que se oponen. En la región de América Latina estamos viviendo un momento complicado, solo ver Brasil, Perú, Paraguay, Colombia, con un avance de sectores evangélicos que quieren instaurar terapias de recuperación, de cura de la homosexualidad, como si esto fuera una enfermedad, que promueven la violencia hacia el colectivo trans, que quieren ir con algunas leyes. Nosotros, por suerte, en Argentina estamos un poco lejos, fruto de un movimiento social muy fuerte que es el movimiento de la diversidad y de la voluntad de la mayoría de los partidos políticos también de trabajar en esta línea, pero las condiciones cambian, ¿no? Nosotros nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener una bancada evangélica en la legislatura de Santa Fe, y hoy tenemos varios legisladores de evangélicos que están muy preocupados por abrir la autoiglesia, en lugar de pensar cómo derrotamos al virus y cómo llegamos con la ayuda social y cómo buscamos formas alternativas de llegar con para mucha gente serán importantes, pero este es el estado de cosas y tenemos que estar muy atentos para que no quedamos en todo lo que conquistó en estos años. Cierro con los refugios, que es una obra fenomenal que digamos, admirada por muchas provincias. De acuerdo a lo que vos contabas y con la administración de este presupuesto, el último presupuesto garantizado para el colectivo, digamos, ¿están recibiendo apoyo? ¿Están siendo abastecidos? ¿O digamos, lo siguen manteniendo ustedes desde afuera, desde las ONGs? Bueno, a ver, depende cuál, porque hay, digamos, la mayoría de las organizaciones con las que nosotros teníamos convenios y que incluían transferencias económicas, hoy están sosteniendo los servicios como pueden, ¿no? Digo, tanto algunos alojamientos de personas que en situaciones complejas, algunas de ellas niños o niñas en el marco del sistema provincial de protección, otros que tenían que ver con los suplementos alimentarios. El de Rosario, el Centro de Día Trans, sigue distribuyendo algunas viandas a domicilio, pero no, digamos, no está abierto obviamente como sí, está cerrada, por lo tanto todas las actividades que había de capacitación, de oficio, que siguieron hasta el año pasado, hoy no se están dando. El daño lo sostienen los municipios, o sea que depende de la realidad de lo que es cierto es que la poca asistencia que ha ido llegando a la comunidad LGBT de parte del gobierno provincial es fundamentalmente desarrollo social, que es presupuesto nacional,
los programas nacionales, potenciar trabajo, un programa nuevo que abrió ahora el INADI con desarrollo social, que incorporó a varias personas trans, un programa nacional en el cual la provincia incluso intervino post las organizaciones, después de que las organizaciones habíamos entregado los listados de beneficiarios, salió la provincia con un flyer a promocionar que eso existía, que hay esta preocupante acción y falta de ejecución de los recursos que están, ¿no? Este gobierno asumió sentado la caja, el gobernador, y planteando que no había plata. Bueno, ya tiene la ley de emergencia, ya tiene los fondos, Sí, ya quedó demostrado que la deuda no era la que había, el presupuesto está votado, que lo ejecuten. Nunca arranca, al final es 6 meses y no empezamos para ningún lado. Esteban, te mando un abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Connie. Gracias. Bueno, Esteban Paulón contando, digamos, dando detalles y digamos, dejando perfectamente en claro que más de 1.500 trans en Santa Fe están sin ningún tipo de asistencia. Existe un presupuesto y además existían becas y existían posibilidades de que tuvieran doble aporte nacional y provincial. Bueno, el hecho de que saliera el plan nacional, la provincia se corrió, dijo bueno, le va a salir el aporte nacional. El plan nacional finalmente no se concretó todavía, y una denuncia bastante clara de lo que a veces yo me canso de repetirlo, pero de un retroceso más. Y sí. Porque ayer se conoció finalmente que el gobierno provincial aceptó que la deuda que tenían no era la que decían ellos que había, sino que era una deuda mucho menor, y que tienen toda la guita guardada todavía del presupuesto y de lo que van... Digo, uno no sabe en qué la gasta la provincia de La Plata. Pero todo el tiempo está escuchando que no pagan. En este caso, demoliendo una política emblemática para la provincia de Santa Fe, como fue la política de género, de colectivo LGTB y etcétera. Yo digo, hay que visibilizarlo esto, y me pregunto qué piensan los funcionarios o los militantes o los trabajadores del gobierno de Perotti, que acompañaron todo el proceso de institucionalización del colectivo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos, entre comillas, progresistas que se abrazaban a las políticas, que, digamos, hacían flamear los pañuelos verdes, que, digamos, se Bueno, quejaron? Perotti nunca hizo flamear los pañuelos Perotti verdes. no, pero un montón de militantes que ahora son funcionarios de Perotti sí. Entonces digo, me da la impresión de que ni siquiera están dando la discusión interna, y estamos hablando de un colectivo absolutamente frágil, como vos lo explicabas recién. Son personas que en su gran mayoría provienen de la marginalidad, del desprecio, de la discriminación, del maltrato, de la violencia y de su cuerpo, porque no se les da oportunidades laborales, porque no tienen chances laborales, en muchos casos. Veníamos de un proceso en el que se estaba incorporando, veníamos de un reclamo de cupo trans, veníamos de una incorporación, de una naturalización, digamos, de la situación de ellos, que tenía que ver con la formación, con el aprendizaje de oficios, con la incorporación, incluso a la actividad administrativa del Estado. Y ahora nos encontramos con esto, que digamos, está totalmente desfoliado todo. Es como que no hay un punto de donde asirse. Y los chicos y las chicas están en la calle haciendo ollas populares y protestas, y no han recibido ni siquiera una atención. Sí, sosteniéndose en su solidaridad, en la solidaridad interna que tiene el movimiento, y sin respuestas de parte del Estado. Y con un alto, vos preguntabas recién por qué tenemos que seguir hablando de eso. Y porque todavía hoy hay un sector de la sociedad que no los admite, que no los incorpora, que los discrimina profundamente. ¿Por qué teníamos que seguir hablando de esto? Y porque evidentemente hay un sectores de la sociedad que terminan legitimando esta especie de discriminación. No esta especie, es una discriminación la que está generando el gobierno de Perotti. Cuando vos te enterás que no hay un funcionario que específico para ellos, es porque evidentemente están negando la existencia. Yo repito, a veces me canso, porque digo,
todo el tiempo estamos generando este tipo de opiniones y de observaciones y consideraciones sobre una gestión que evidentemente las incumple, pero lo que a mí me da mucha impotencia, me da mucha bronca y me recarga en la necesidad de cuestionar es la pasividad de algunos que por quedarse con un carguito están callados, loco. Están callados. Estoy pensando en un montón de nombres, que no quiero mencionar porque digo, loco, eran las que encabezaban las marchas, las que, digamos, se consideraban a sí mismas, digamos, como una especie de emblema. Estoy pensando en un montón de nombres que, repito, no quiero mencionar para no ser injusto, pero que están aferrados a cargos públicos hoy en la provincia. No van a hacer nada. No piensan hacer nada. O la militancia era solamente hasta conseguir un refugio donde ganar un sueldo de 50 o 60 lucas por mes para desentenderte de los demás. Porque eso es lo que están haciendo. Desentenderse de los demás. Es increíble el retroceso que está teniendo Santa Fe y es increíble la indolencia de un montón de tipos que hoy resultarían imprescindibles, que son los que están adentro y los que deberían decir, che, hasta acá, paremos, basta. Y no le dicen nada. No le dicen nada. Prefieren callarse. Eso no es cobardía, eso es directamente miserabilidad. Miserabilidad. Que ojalá alguno de ustedes tenga la conciencia como para reaccionar y decir, che, paremos porque estamos haciendo políticas conservadoras, reaccionarias, discriminatorias. Pero parece que no. Parece que dentro del gobierno no hay ninguna voz que se quiera alzar. Son cagones. Y además muestran que son miserables. Si no, demuéstrenme lo contrario.